La leyenda de la Torre de Hércules, Galicia. La Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo, aún en funcionamiento, se alzaba imponente frente al Atlántico, con sus piedras milenarias desgastadas por la sal y el viento. Desde tiempos inmemoriales, su luz había guiado a los navegantes a través de las traicioneras aguas gallegas. Pero, en toda construcción tan antigua, había oscuras leyendas que entretejían su historia. Una de las más escalofriantes hablaba de una maldición que habitaba en sus cimientos, una fuerza que solo se desvelaba a aquellos que, por curiosidad o desesperación, se atrevían a desafiar los secretos que la torre guardaba. Marta había escuchado sus rumores desde niña. Los lugareños solían advertir a los turistas de no quedarse cerca de la torre después del anochecer, pero para ella no eran más que supersticiones. Era arqueóloga y estaba en La Coruña por un proyecto que la fascinaba: desenterrar secretos sobre las construcciones romanas de la zona. Su pasión por la historia siempre había sido más fuerte que su creencia en lo sobrenatural, y cuando le dijeron que investigara sobre la Torre de Hércules, su entusiasmo fue inmediato. Quería descubrir la verdad detrás de las leyendas, separando los mitos de los hechos. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos en la biblioteca local, Marta encontró un diario antiguo, escrito por un farero del siglo XVIII. Las hojas estaban amarillentas y frágiles, y las palabras apenas eran legibles. Pero lo que logró descifrar la inquietó. El farero narraba extraños sucesos que había presenciado mientras vivía en la torre. Sombras que se movían en las paredes a pesar de que no había nadie. Susurros que emergían de las profundidades del faro. Y, lo más perturbador, la aparición de una figura encapuchada que solía observarlo desde la lejanía, siempre a la misma hora de la noche. Marta, intrigada, decidió que debía pasar una noche cerca de la torre para experimentar por sí misma lo que el farero había descrito. Convenció a su colega Pedro para que le acompañara. Ambos se rieron de la idea de los fantasmas, pero algo en el diario y la atmósfera del lugar había despertado en Marta una mezcla de curiosidad y temor que no podía ignorar. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y las olas golpeaban los acantilados como tambores en la oscuridad. Marta y Pedro se instalaron en una tienda de campaña a pocos metros de la torre, equipados con linternas, grabadoras y cámaras. Querían capturar cualquier anomalía, aunque no esperaban encontrar nada más que un buen material para un artículo sobre las leyendas locales. Las horas pasaron tranquilas, salvo por el rugido constante del mar. La torre permanecía inmóvil, su luz girando perezosamente, iluminando el horizonte. Pero, a medida que la noche se acercaba, el ambiente cambió. El viento pareció volverse más frío, y un silencio opresivo cayó sobre el lugar, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Pedro estaba revisando la cámara cuando, de repente, la linterna de Marta parpadeó y se apagó. Maldiciendo en voz baja, sacó una batería de repuesto, pero cuando levantó la vista hacia la torre, algo llamó su atención. A mitad del faro, justo en una de las ventanas, vio una sombra, una figura humana. Al principio pensó que sería Pedro gastando una broma, pero cuando giró la cabeza, Pedro seguía a su lado. ¿Has visto eso?, susurró Marta, con la voz temblando levemente. ¿El qué? Pedro, distraído con el equipo, no se había percatado de nada. Una sombra. Bien, está dentro de la torre. Pedro se rió, pero el nerviosismo en los ojos de Marta lo hizo dudar. Ambos enfocaron sus linternas hacia la torre, pero la ventana estaba vacía. Sin embargo, el corazón de Marta latía con fuerza. Algo no estaba bien.
De repente, un sonido bajo, como un lamento arrastrado por el viento, llegó hasta ellos. Marta se puso de pie de un salto, mirando a su alrededor. El sonido parecía venir desde la base de la torre. Quizá deberíamos entrar, sugirió Marta, aunque en su interior algo le decía que no era buena idea. A pesar de la reticencia de Pedro, ambos se dirigieron a la entrada de la torre. La puerta, vieja y desgastada por el tiempo, crujió cuando la abrieron. Dentro, el eco de sus pasos resonaba en la piedra fría. La linterna de Marta iluminaba las escaleras de caracol que subían hasta la cima, pero todo parecía más opresivo, como si la torre misma respirara en su cuello. A medida que subían, el aire se volvía más pesado, y los susurros comenzaron de nuevo, pero ahora más cerca. Marta miró a Pedro, cuyo rostro estaba pálido. Ya no tenía ganas de bromear. «Esto es una mala idea», dijo él en voz baja. «Lo sé», respondió Marta, «pero ya estamos aquí». Cuando llegaron a la sala superior, algo en el ambiente cambió por completo. El aire se volvió helado y el olor a humedad invadió sus sentidos. De repente, la puerta de la sala se cerró de golpe. Detrás de ellos, Pedro corrió a abrirla, pero estaba trabada. Marta, sintiendo una presencia, se volvió lentamente, y allí en la penumbra lo vio. La figura encapuchada. No había rostro, solo una sombra oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura avanzó lentamente, y con cada paso, el sonido del viento y las olas desaparecía, sumiendo la sala en un silencio aterrador. Marta retrocedió, con el pánico tomando el control. La figura levantó una mano, y en ese momento, las paredes de la torre empezaron a resonar con los lamentos de miles de voces, como si todas las almas perdidas en el mar hubieran regresado para reclamar lo que era suyo. Pedro gritó, intentando abrir la puerta, pero la figura seguía acercándose. Justo cuando la oscuridad estaba a punto de envolverlos por completo, la luz del faro parpadeó, inundando la sala, y en un instante, la figura desapareció. La puerta se abrió, y ambos corrieron sin mirar atrás, descendiendo las escaleras a toda velocidad. Cuando llegaron afuera, el viento frío los envolvió, y solo entonces se dieron cuenta de lo cerca que habían estado de convertirse en parte de la leyenda que tanto habían querido investigar. Desde esa noche, Marta ya no se ríe de las historias de la Torre de Hércules. Nadie sabe lo que realmente habita en sus sombras, pero aquellos que lo desafían no siempre vuelven a ver la luz del amanecer.